Entonces el ejercicio, fíjense, nos dice encontrar una ecuación para una función cúbica. Una función cúbica. Si f de 1 vale 6, f de menos 1 es igual a f de 0 y es igual a f de 2 y vale 0. ¿Sí? Bien. Entonces, una ecuación cúbica, ¿cómo es? Ax cúbica más bx cuadrada más cx más d. ¿Sí estamos de acuerdo que esa es una función cúbica, no? ¿Sí? Un polinomio cúbico. ¿Sale? En vez de ponerle A3, A2, A1, A0, pues le puse A, B, C, D. Para que sea más fácil. ¿Sí? Bien. Entonces, cualquier función cúbica tiene esta forma. Tengo que encontrar aquella que pase por estos puntos. ¿Cuántos son? Son 4. ¿Sí están de acuerdo? Son 4. Bien. Entonces, ¿en qué consiste el problema? En encontrar A, B, C y D. Son 4 incógnitas. Y de acuerdo a lo que habíamos comentado el día de ayer, necesito 4 ecuaciones lineales. Cada ecuación lineal la voy a poder obtener sustituyendo un punto. ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. ¿Esto qué me dice? Que es el punto 1,6, ¿no? ¿Sí? Bien. ¿Esto qué me dice? Que es el punto menos 1,0, el punto 0,0 y el 2,0. ¿Sí? Bien, entonces vamos a sustituir el primero, 1,6. Con 1,6, ¿cómo quedaría? C es igual a más B más C más D. ¿Sí están de acuerdo? Ya estoy sustituyendo directamente. ¿Sí o no? O sea, sería que sería A por 1 al cubo más B por 1 al cuadrado más C por 1 más D. Y esto es A más B más C más D. ¿Sí? Bien. Con menos 1,0 me va a quedar 0 igual a por menos 1 al cubo más B por menos 1 al cuadrado más C por menos 1 más D, que vendría siendo bien menos A cúbica más B menos C más D. ¿Sí? Bien, con 0,0 pues me va a quedar 0 igual a A por 0 más B por 0 más C por 0 más D, o sea, nada más la D. ¿Sí estamos? Y con el 2,0 ¿qué me queda? 0 igual a A por 2 al cubo más B por 2 al cuadrado más C por 2 más D, o sea, 8A más 4B más 2C más D. ¿Sí estamos? Bien. Entonces tenemos 4 ecuaciones. Bueno, los voy a poner acá. 4 ecuaciones lineales. ¿Que son quién? Son A más B más C más D igual a 0. Perdón, igual a 6. Y es esta. ¿Sí estamos? Luego, aquí este no es un 13, nada más es A, menos A. Menos A más B menos C más D igual a 0. Luego, D igual a 0 y 8A más 4B más 2C más D igual a 0. Es un sistema de 4 ecuaciones con 4 incógnitas. Salud. ¿Sí? No se aguante las ganas porque dicen que es malo, ¿no? ¿Sí o no? Dicen que es malo, ¿no? ¿Por qué? Pues yo tengo entendido que puede dar uno un infarto, pero un infarto cerebral.
porque dicen que los músculos del tórax, pues para expulsar el aire, hacen mucha presión, ¿sí? ¿Sí o no? Entonces, si no dejas que esa presión salga, ¿a dónde supuestamente se transmitiría? A la sangre. Dicen, no sé, es una leyenda urbana, no lo sé, pero dicen que toda esa presión se transmitiría a la sangre y pues sí, o sea, te daña las venitas, ¿no? O el heart, ¿no? Dicen. Entonces mejor no tantearle, total que salga, nomás le hace una silla. ¿Sí? Yo me los he hecho, pues sí se han fijado, ¿no? Yo no. La otra vez, incluso me acuerdo que cuando yo todavía estaba estudiando aquí, hace muchos años, ya ven que está el edificio saliendo aquí ya ven que está industrial, y luego está la placita, y entonces te vas así, y hay un edificio donde está un pasaje, donde están los baños de las chicas. Entonces, antes las clases se acababan a las 10 de la noche. ¿Sí? De hecho, todavía antes del encierro, las clases se acababan se acababan hasta las 10 de la noche. Había clases de 9 a 10 todavía. ¿Y ahorita? No, pues hasta las 9. Por lo de eso, quiero pensar que es por lo del encierro y por lo del que no hay muchos camiones por la movilidad y todo eso, ¿no? Entonces hagan de cuenta que esa vez, pues ya pasaban de las 10. Entonces iban unas chicas adelante. Ya estaba todo oscuro. Iban unas chicas adelante. Iban platicando. Entonces pues se me sale uno, pero bien fuerte, así, ¿no? Y como está así cerrado, pues como que hizo eco, o sea, como que me brincaron bien feo las muchachas. Hasta gritaron así, ¡ah! ¿No? Y yo así como que, y así nomás se me quedaron viendo así como, ¡ay, qué baboso!, ¿no? Pero pues es que yo normal hice, pues que salió, pues es que es peligroso. Bueno, a ver, entonces, es un sistema de 4 ecuaciones con 4 incógnitas, pero una ya la encontramos. Y entonces fíjense cómo me van a quedar nada más 3 ecuaciones. Las voy a poner aquí, así con una rayita, para que se vea que ahora tenemos estas. ¿Por qué? Porque D vale 0, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Qué podemos hacer? A ver, acuérdense de su clase de la prepa, de la secundaria. Sumar estas dos. Si yo las sumo, se cancela la A y la C, ¿no? ¿Sí o no? O sea, si sumo estas dos, me va a quedar ¿qué cosa? 2B igual a 6. Entonces B vale 3. ¿Sí? Y luego para encontrar a y a C, pues ni modo, aquí sí ni hablar. Vamos a tener, fíjense cómo, ahora esta me va a quedar como así, perdón, miento, A más C igual a 3 porque B vale 3, entonces paso para allá y queda con 3, ¿no? ¿Sí o no? Y esta va a quedar como ¿quién? Va a quedar como A menos C igual a menos 3. ¿Están de acuerdo o no? ¿Sí? ¿Sale? Pero fíjense que esta es la misma. Es la misma ecuación, ¿sí están de acuerdo? O sea, esta sale de aquí y esta sale de acá, ¿verdad? Pero es la misma. Entonces vamos a plantear esta de acá. Esta, 8A más 12 igual a menos 12. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Sí, porque esta, fíjense, esta es esta. Esta es esta. Pero es la misma, ¿sí se fijan que es la misma, no? ¿Cómo va a servir? Entonces, planteo la de acá. ¿Sí? ¿Y cómo? ¿Mande? Porque B pasa a restarlo. Ajá. Sí.
Y como son dos incógnitas las que me faltan, son A y C, necesito dos ecuaciones. ¿Sí o no? Entonces, esta es una, pero esta no la puedo usar porque es la misma. Entonces, la sale de la de acá. Y de la de acá me va a quedar así. Entonces sería con estas dos. ¿Qué hago? Pues por ejemplo despejo a la A de esta, ¿no? ¿Sí o no? Y se lo sustituyo acá. 24 menos 8c más 12 igual a menos 12. ¿Y qué queda? Queda menos 6c, este 24 menos 36 me va a dar c igual a 6. ¿Sí estamos? Y si c vale 6, ¿cuánto vale a? Menos 3. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí? Y aquí, como c vale 6, sustituye, sería 3. 3 menos 6, ¿cuánto te da? Menos 3. Y ya está todo, ya está A, B, C y D. Entonces, ¿cómo va a quedar mi función polinomial cúbica? Menos 3, x cúbica, luego más 3, x cuadrada, más 6x, nada más. ¿Sí o no? ¿Sí? Bueno, vamos a comprobar, sustituyendo los puntos. A ver, este sería menos 3. ¿Sí estamos? Menos 3. Más 3, 0. Más 6, 6. Este sí lo punto. Este, 3. Más 3, 6. Menos 6, 0. Ok. Luego, con este, 0 más 0 más 0 me da 0. Vamos con este. 8 por 3, por menos 3, menos 24. Menos 24 más 12, menos 12. Más 12 me da el 0. ¿Sí? ¿Sí o no? Bien. Y de todas formas, pues aquí va a estar en la respuesta, ¿no? Donde tiene señalado A igual a 3 y dado por A menos A menos C igual a 3. ¿Por qué hace esa expansión? ¿Esta? Bueno, acuérdate que lo que hicimos, bueno, es un sistema 4x4. Yo sé que en la secundaria y en la prepa, creo en la secundaria fueron 2x2, ¿sí o no? Y en la prepa fueron 3x3. Que 4x4 creo que no vieron en la prepa, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, ¿cómo le van a hacer para resolver el sistema 4x4? Bueno, hay métodos, de hecho en álgebra lineal van a haber métodos, pero esos métodos no los hemos usado ahorita. La idea es que lo hagamos con los métodos que ya conocen. Y el que conocen es el método combinado. Aplicas el método de reducción por suma resta, sustitución. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, así fue como lo hicimos. Yo tengo este sistema original. Ese es el sistema original. ¿Sí? Bien. Aquí hay una gran ventaja. Ya me da una incógnita. Como ya me da una incógnita, significa que tengo que conocer tres ecuaciones, pero no tres incógnitas. ¿Sí? Para esas tres incógnitas necesito tres ecuaciones, y de hecho así es. Vean, esta es esta es esta, y esta es esta. Esta desaparece. Bueno, no que desaparezca, sino que ya no me sirve porque es una ecuación que ya directamente me está diciendo cuánto vale D. ¿Sí o no? ¿No? Entonces en realidad no va a ser un sistema 3x3. Ok, ¿cómo le hacían para un sistema 3x3? Lo que hacían era el método de sustitución. ¿En qué consistía el método de sustitución? Consistía en
Ah, perdón, miento, no utilizamos el método de sustitución, fue de reducción por suma resta aquí. ¿Sí se fijan? ¿Por qué cómo era el de sustitución por suma, el de reducción por suma resta? Cuando sumabas ecuaciones para cancelar una incógnita. Aquí se van a cancelar dos, ¿sí o no? Al sumarlas se cancelan y queda B. Entonces ya tenemos dos ecuaciones, perdón, dos incógnitas. Me faltan dos. ¿Con qué ecuaciones, con cuántas ecuaciones puedo encontrarlas? Con dos. Bien. Entonces, lo que hicimos fue, a ver, vamos a coger esta ecuación. Sale. Y lo que estamos haciendo es sustituir el valor de B que calculamos. ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, cojo esta, pero sustituyendo el valor de B, llego a esta. Y de hecho, las incógnitas que me faltan son A y C. ¿Sí? Bien. Me voy con esta. Pero ¿qué pasa con esta? Que esta es la misma que la que está acá. ¿Sí se fijan que es la misma, no? ¿Sí o no? No me va a servir. Entonces, pues, la dejo, pero me voy con la otra. Y entonces esta, al sustituir el 3, me va a quedar como menos 12. ¿Sí o no? Y entonces ya tengo mis dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Y cómo resuelvo ese sistema? Lo que hicimos fue el de sustitución. O sea, despejo una incógnita y la sustituyo en la otra. Profe, tengo una duda. ¿Sí o no? Si digo que sustituyó el 3, o sea, el valor de B, pasando a la derecha después del signo igual no cambia el negativo. ¿Aquí? Ajá. Sí, pero mira, acuérdate que es A más C. ¿Por qué? Porque esta B la paso para allá. Sí. ¿Sí? Pero en el primer libro tengo el 6, entonces me va a quedar 6 menos 3. Y 6 menos C me da 3. Y de abajo también. El de abajo también sería menos A menos C, porque la B la paso. ¿Dónde está? ¿Sí? ¿Sale? Bueno. Sí, entonces ahí está. Así está un poquito largo, yo lo entiendo porque es 4×4, aunque ya me está dando una. Pues sí, siempre sí, estos sistemas son un poquito laboriosos, ¿no? Pero se pueden resolver. Ahora, más adelante, cuando se vea álgebra lineal, pues van a ver ahí métodos a lo mejor más rápidos para resolver sistemas de ecuaciones lineales. Son lineales estas. Bueno. Pues aquí está la respuesta. Miren, fíjense cómo la pone el libro, es lo que les digo. Vean, fíjense nada más, voy a poner la solución que plantea el libro para ese problema. Es esto, eso nada más. Se fijan que es muy poco, ¿no? ¿Sí? Es muy poco. Sobre todo porque la respuesta la está poniendo factorizada, simplificada. Allá está la respuesta, vean. ¿Sí? Entonces, si no hemos repasado, estudiado, no vamos a entender qué es lo que hizo. Y de nada me va a servir tener el solucionario. ¿Sí o no? Por eso les digo que es una herramienta de estudio. ¿Verdad? Fíjense, vamos a comprobar que nuestra respuesta es la misma que la del libro, nada más que está de diferente forma. Fíjense, la respuesta que pone el libro la voy a poner aquí. Es f de x igual a menos 3x por x más 1 por x menos 2. Vean cómo la pone. ¿Sí? La pregunta es la misma que la de nosotros? Bueno, pues vamos a desarrollar. A ver, ¿están de acuerdo que si multiplico esos dos binomios me queda x cuadrada menos x más 1? Perdón, menos 1. ¿Sí están de acuerdo? Ay, menos 2.
perdón. ¿Sí? Sí. Entonces, fíjense, menos 2x más x cuadrada. Entonces, si te fijas que ahí queda, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. Entonces, este por este, menos 3x cúbica. Y este por este, más 3x cuadrada. Este por este, más 6x. Sí es lo mismo, ¿no? Pero vean cómo lo ponen. Y entonces por eso les digo, es herramienta de estudio, igual que la computadora. Bueno, pues ahí está. No es difícil si se fijan, ¿eh? No es difícil. Y pues bueno, vamos a continuar. Viene este tema que es muy importante, voy a tener que borrar. ¿Sí? Voy a borrar para que se pueda ver lo que vamos a proyectar. A ver. Dice, nuevas funciones de viejas funciones. Dice, en esta sección vamos a comenzar con funciones básicas, como discutimos en la sección 1.2, y obtener nuevas funciones mediante el cambio, estrechamiento y reflexión de sus gráficas. Nosotros también podemos mostrar cómo combinar pares de funciones o mediante operaciones aritméticas estándar y por composición. Entonces vamos a empezar primero con transformación de funciones. Bueno, ¿a qué se refiere este tema de la transformación de funciones? Una de las transformaciones que se estudian en matemáticas son de dos tipos principalmente, que son las transformaciones rígidas y las transformaciones no rígidas. ¿Qué entienden por rígido? ¿Qué entienden por rígido? Pues como algo que no se deforma, ¿no? ¿Sí o no? Por ejemplo, la silla está rígida. Yo la puedo mover, la puedo cambiar de lugar, pero su forma no va a cambiar. Claro que si la pongo en una prensa o algo, pues sí, ¿verdad? Pero me refiero al hecho de, la puedo mover, vamos, no puedo cambiar su forma de manera sencilla, ¿no? ¿Sí? Entonces es un cuerpo rígido. Sí, bueno, pues vamos a ver que hay transformaciones que precisamente no van a cambiar la forma de la función, sino que la van a trasladar, la van a mover pero sin cambiar su forma. Y ese tipo de transformaciones se llaman transformaciones rígidas. Bien, pero hay transformaciones no rígidas y esas transformaciones sí van a cambiar la forma de la función. ¿De qué forma la van a cambiar? Alargándola, comprimiéndola, ya sea vertical o horizontalmente. ¿Sí? Bien, entonces, si se fijan, aquí tenemos precisamente eso. Cambios verticales y horizontales. Dice, suponiendo que C es un número mayor que 0, para obtener la gráfica de y igual a f de x más c, se cambia la gráfica de la función y igual f de x a una distancia de c unidades hacia arriba. Si fuera f de x menos c, se cambia, se traslada la gráfica de f de x c unidades hacia abajo. ¿Sí? Entonces fíjense, ¿qué es lo que está pasando? Yo tengo una función original. Esa función original es f de x. Si a f de x le sumo c, siendo c un número positivo, la nueva gráfica va a ser la de f de x, pero desplazada c unidades hacia arriba. Si lo resto, va a ser c unidades hacia abajo. ¿Ok? Bien.
Esas traslaciones son verticales, pero vean cómo muevo la función, no va a cambiar su forma. Bien, ahora, si a x le resto c, lo que pasa es que voy a mover la función de f de x c unidades hacia la derecha. Si a x le sumo c, lo que va a pasar es que voy a mover la gráfica de f de x c unidades a la izquierda. ¿Sí? Entonces, traslaciones verticales, le sumo o le resto a la función. Traslaciones horizontales, le resto o le sumo a x. ¿Sí se entiende? Esto es muy lógico. ¿Por qué? Porque lo vertical se refiere a la ordenada. Tú le sumas o le restas a la ordenada, pues vas a subir o vas a bajar. ¿Sí? La x es la abscisa. Si le restas o le sumas, lo vas a mover a la derecha o a la izquierda. Ahora, algo curioso aquí es lo siguiente. Observen cómo con x sucede lo contrario que con y. ¿Por qué? Porque si yo desplazo hacia arriba, le sumo. Pero si desplazo hacia abajo, le resto. En x es al revés. Si le resto, desplazo a la derecha. Y si le sumo, desplazo a la izquierda. Pensaríamos que es al revés, ¿no? Si le sumo, debería desplazarse a la derecha. Si le resto, debería desplazarse a la izquierda. Pero en realidad es al revés. ¿Ya se fijaron? ¿Sí? Bueno, estas traslaciones son rígidas. Aquí tenemos algunas grafiquitas. Vean. Yo tengo una función f de x. Es la original. Esta es la original. ¿Sí? Bien. Entonces, si a la función le sumo c unidades, la voy a desplazar hacia arriba. Verticalmente. Si le resto c unidades, la voy a desplazar hacia abajo. ¿Sí? Si a x le sumo c unidades, la desplazo c unidades a la izquierda. Si a la x le resto c unidades, la voy a desplazar c unidades a la derecha. ¿Sí? Bien. Luego aquí dice, ahora vamos a considerar el estrechar o alargar y reflejar o transformaciones de alargamiento o de reflexión. ¿Sí? Dice, si c es un número mayor que 1, entonces, vean, aquí está esta tablita, por eso si gustan pueden tomarle foto para tenerla ahí capturada y empiecen a familiarizarse más rápidamente con esa tabla. Dice, supón que c es un número mayor que 1. Para obtener la gráfica de y igual a c por f de x, se alarga la gráfica de y igual a f de x verticalmente un factor de c veces. Si lo multiplico por el inverso multiplicativo de c, voy a comprimir la gráfica verticalmente un factor de c veces. ¿Sí? Bien. Si a c la multiplico por ese factor, voy a comprimir horizontalmente la función por un factor de c. Si a x la divido o la multiplico por el inverso multiplicativo de c, la voy a alargar horizontalmente c veces. Entonces, fíjense bien, estas transformaciones de aquí, estas cuatro, estas son transformaciones no rígidas. ¿Por qué? Porque sí van a cambiar la forma de la gráfica. La van a alargar o la van a comprimir. ¿Sí? Bien. ¿Cómo la van a alargar o la van a comprimir? Multiplicando por un número. Bueno, voy a considerar un número mayor que 1. ¿Por qué tiene que ser mayor que 1? Porque si valiera 1, pues al multiplicar la función por 1, pues me queda ya misma, no la voy a alterar. ¿Sí? ¿Ok? Ahora, ustedes van a decir, ok, pero entonces, ¿puede ser menor que 1? Sí, puede ser menor que 1. Entonces, ¿por qué aquí me dice mayor que 1 nada más? Porque
Ahorita vamos a ver que cuando el número es negativo, va a reflejar la función. ¿Sí? Ok. Ahora, si tú eres abusado, vas a decir, ok, los negativos van a reflejar. Por eso es que los descartamos. Pero, ¿qué pasa con los números entre 0 y 1? Con esos decimales. Muy buena pregunta. Y ahorita la vamos a responder. Fíjense. Primero, para poderlo explicar, vamos a partir del hecho de que C sea mayor que 1. Si yo multiplico a la función por un número mayor que 1, la voy a alargar. La voy a alargar C veces, verticalmente. ¿Por qué la voy a alargar C veces verticalmente? Porque estoy multiplicando la función. La función viene siendo la ordenada. Entonces, estoy aumentando la ordenada. Por eso es que la voy a alargar. ¿Sí? Bien. Si ahora multiplico por el inverso multiplicativo de ese número, la voy a comprimir verticalmente, porque estaré multiplicando a y por una fracción, y aquí está la respuesta. Ahí estoy viendo qué pasa con los números entre 0 y 1. Si yo digo que C es un número mayor que 1, su recíproco va a ser con puros decimales, ¿no? Sí, entonces al multiplicarlo con números que sean decimales, nada más decimales sin enteros, la voy a comprimir verticalmente. Bien. Ahora, ¿qué pasa si ahora lo hago con X? Acuérdense que ahora voy a alterar la abscisa, y la abscisa tiene que ver con horizontal. Pero aquí va a suceder algo parecido a lo que vimos hace rato. Va a suceder al revés que con Y. ¿Sí? ¿Por qué al revés? Porque si multiplico a X por C, voy a comprimir C veces. Acuérdense que cuando multiplicaba por Y, alargaba. Pero aquí como es X, comprimo C veces. Si ahora multiplico por el recíproco de X, perdón, de C, voy a alargar C veces. ¿Sí se fijan que funciona al revés, verdad? El asunto. Bien. Entonces estas son las transformaciones no rígidas. Vean cómo solamente afectamos una de las las variables, es decir, cuando hablamos, por ejemplo, de vertical, ya sea desplazamiento o compresión, ya sea desplazamiento o alargamiento o compresión, cuando hablamos de verticales con respecto a la ordenada, pero si hablamos de forma horizontal, estaremos haciendo referencia a la abscisa. Bien. Luego viene lo siguiente. ¿Qué pasa si yo multiplico por menos 1 a la función? Al multiplicar por menos 1 a la función, estaré reflejando la gráfica de f de x con respecto al eje x. Si ahora multiplico a x por menos 1, estaré reflejando la función de f de x con respecto al eje y. ¿Sí? Y aquí tenemos unas grafiquitas que nos van a ayudar a entender eso. Vean cómo nuevamente yo tengo la gráfica de f de x, esta, que es la negra. ¿Sí? Bien. Si yo multiplico a la función por un número mayor que 1, la voy a alargar. ¿Sí? Esta como que no está muy alargada. En realidad debería de ser así, ¿eh? Aquí hay un detalle con esta gráfica, no está bien hecha. Si yo la alargo, debería de ser así. ¿Sí sabe, verdad? Un poquito, ¿verdad? Bueno. Ok. Sí se ve medio larguita. Si ahora multiplico la función por el recíproco de C, la voy a comprimir, se ve que está más comprimida, ¿no? ¿Sí? Bien. Si a la función la multiplico por menos 1, la voy a reflejar con respecto del eje X. Vean cómo le estoy reflejando. Este se refleja con el eje X que era aquí. Este se refleja con el eje X que era aquí. Este se refleja con el eje X que era aquí. Este se refleja con el eje X que era aquí. ¿Sí se fijan que este es el reflejo, no? ¿Sí? Bien. Pero si multiplico a X por menos 1, voy a reflejar con respecto al eje Y. Este se refleja con respecto al eje Y que de aquí
se refleja con Y, queda aquí, se refleja con Y, queda aquí, se refleja con Y, queda aquí. Sí, se está reflejando. ¿Sale? Bien. Y acá tenemos a lo mejor unas gráficas un poco más ilustrativas. Yo tengo la función original, que es la del coseno de x. Aquí está la del coseno de x. Es esta. ¿Sí? Bien. Ok. Si yo multiplico a coseno por 2, la voy a alargar el doble. La voy a alargar el doble. Entonces, todas sus coordenadas van a cambiar en su ordenada. La abscisa no va a cambiar la ordenada. Se va a multiplicar por 2. Por eso es que si se fijan, si esto vale, no sé, 1/2, esto va a valer 1. O sea, este punto, ¿quién es? Es el menos, no sé, bueno, a ver, para no estar tanto en detalle. Aquí la ordenada vale 1/2. Al multiplicarla por 2 me va a quedar en 1. Aquí la ordenada vale 1, al multiplicarla por 2 me queda en 2. Aquí la ordenada vale 0, al multiplicarla por 2 queda en 0. Aquí la ordenada vale 1/2, al multiplicarla por 2 queda menos 1. ¿Sí se fijan que se alarga, verdad? Perdón, queda acá. Estoy mal ahí. Es así. ¿Sí? Que vendría siendo la azulita, que es la que se alargó 2 veces. ¿Sí? Bien. ¿Cómo sería la de 1/2 del coseno? La voy a comprimir a la mitad. Este valor de Y lo comprimo a la mitad, este valor de Y lo comprimo a la mitad, este como es 0 ahí se queda, este valor de Y lo comprimo a la mitad y vean, ahí está esa grafiquita, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, que es la de 1/2 de coseno de x. Esos son alargamientos o compresiones verticales. Cuando multiplico por x, voy a tener alargamientos o compresiones horizontales. ¿Sí? Y fíjense cómo es al revés. Cuando yo multiplique por un número mayor que 1, voy a comprimir el recíproco horizontalmente al recíproco de ese valor. Por ejemplo, aquí estoy multiplicando por 2, voy a comprimir la mitad. Pero ahora, como voy a comprimir horizontalmente, la abscisa es la que se va a comprimir, la ordenada no. Entonces vean, este punto, la abscisa se va a comprimir a la mitad, aquí queda. En este punto se comprime a la mitad y aquí queda. En este punto se comprime a la mitad y aquí queda, y vean cómo voy a tener esta grafiquita de aquí, que es la del coseno de 2x. ¿Sí? Si multiplico por 1/2 voy a alargar 2 veces. Vean, observen cómo aquí hago un ciclo completo, mientras que como la alargué al doble, voy a hacer medio ciclo que viene siendo la naranja. ¿Sí? Bueno, pues vamos a dejarle aquí, porque ya nos acabó. Que pasen buena tarde. Mediante nos vemos el día de mañana. Hasta luego.